Felinas, felinos, bienvenidos a este su canal Michi Play. Estamos en el trailercito del horror, una sección en la que conduciremos este precioso tráiler por las calles de los Estados Unidos mientras contamos alguna historia de terror de Japón, de Corea del Sur o de China. Hoy nos toca una historia de Japón, así que vámonos, queridos felinos. Arranquemos esta cosa. Está lloviendo, así que déjenme poner los limpiadores. En el trailercito del horror siempre va a estar lloviendo, así que no hay sorpresa. Felinitos, la historia de hoy se titula La tumba del señor Tabuchi. Y para ponerlos en contexto, ir generando una especie de marco contextual, les comentaré que esta historia ocurre por ahí de 1990. No está tan vieja, relativamente he visto animes más viejos que esta historia. Y desgraciadamente no hay una fotografía que nos ayude a avalar la historia. Sin embargo, está muy metida en foros de internet donde publica gente muy seria. De hecho, el tema de esta historia ni siquiera es un tema de horror en donde estaba, sino que es el folclore de la ciudad. Así que donde la encontré fue en una página dedicada a las narraciones históricas de la ciudad de Uedashi. Y bueno, esto nos ubica en la prefectura de Nagano, una prefectura que usualmente no es muy popular. Creo que sí ha tenido unas olimpiadas, que yo recuerde por ahí. Hubo unas olimpiadas, no recuerdo si de invierno. Yo creo que sí, porque de verano lo dudo. Nagano no ha tenido unas olimpiadas de verano, fueron de Tokio. Pero de invierno creo que sí fueron olimpiadas en Nagano. Precisamente también por ahí de los años 90. Así que es una ciudad que posiblemente no sea de las más populares, o más bien una prefectura que no es tan popular, pero sí llama la atención. De hecho, felinos, es una prefectura que no es atractiva para los jóvenes, no es atractiva para gente joven. Es más como para gente mayor, porque tiene un encanto rural. O sea, no es la típica prefectura en la que encuentras modernidad, vida nocturna, bares, restaurantes y cosas por el estilo. No, la mayoría de las ciudades en Nagano son como que rurales, son como que pueblitos. Muy al estilo de lo que puedes ver en Kimi no Nawa. Este tipo de pueblitos donde todavía hay ferias, donde los jóvenes quieren irse a Tokio porque su pueblo es aburrido. Así, de ese estilo. Entonces, Nagano no es una ciudad para todos, no es una ciudad para cualquiera. Es una ciudad más de corte rural. Y de hecho la historia tiene que ver mucho con esta parte, puesto que el protagonista de nuestra historia era hijo de un hombre que en su vejez decidió retirarse a esta ciudad de Nagano. Es decir, era una persona que vivió mucho tiempo en la ciudad, por ejemplo Tokio. Vivió mucho tiempo en Tokio y ya en su madurez, casi entrando a la tercera edad, pues de la nada decide irse a vivir a esta casa que le heredaron sus padres y que obviamente se la heredará a su hijo único. Resulta, queridos felinos, que el señor Tabuchi, protagonista de esta historia, este señor ha ido envejeciendo en esta ciudad, pero conforme lo ha ido haciendo, ha ido tomando
apoyo, tanto de personas que habitan ahí como de gente que llega a vacacionar ahí. Es decir, es el típico vecino que te saluda, que te sonríe, que le ayuda a los locales, que es bueno con los que vienen de fuera, que les ayuda a encontrar algo con que entretenerse en esa ciudad y que a final de cuentas pues resulta ser el amigable vecino de todos. De hecho, el señor Tabucchi tenía una pensión muy buena que el señor decidió gastar en esta ciudad. Es decir, él no lo guardaba para heredarlo a sus hijos, sino que este señor gastaba cosas con tal de apoyarla a la comunidad. Un día, queridos felinos, el señor Tabucchi, como le gustaba apoyar a la gente, fue a una fondita donde él no compraba, no cocinaba su comida, sino que apoyaba a las personas de ahí de esa fondita para que, bueno, ellos tuvieran algo de efectivo y él tuviera comida bastante sabrosa. Bueno, pues estando en la fondita, la señora le pregunta que si tiene hijos, que si es casado o por qué decidió vivir ahí. Y el señor dijo que la casa se la heredaron sus padres, que este señor, cuando ya era una persona grande, su padre le manda un mensaje en el que dice que la casa es suya. Y le gustó tanto estar ahí que, bueno, se quedó. Y que lo más probable es que cuando él muera se quede en ese pueblo. Obviamente la señora se le nublaron sus ojitos y estuvo bastante alegre por escuchar esto, ya que lo consideraba una muy buena persona para el pueblo. Te repito que era el buen vecino. De hecho, por ejemplo, este señor no lavaba su ropa. Este señor prefería llevarlo a la lavandería local, igual para pagar por el servicio y que obviamente la gente del pueblo comenzara a circular dinero. No es que hubiera falta de efectivo o algo por el estilo, o que este señor fuera el rescate de todo el pueblo, sino que el señor pues obviamente usaba el dinero de su pensión para tener él un beneficio y al mismo tiempo que otras personas también se beneficien de él. Así que era un ganar-ganar para este señor. Finalmente, felinos, este señor pues vivía solo. Y un día que iba o que le tocaba ir a la lavandería, pues no lo hizo. Por lo cual la persona que atendía, el dueño, el propietario, pensó que Tabucchi-san había tenido algún inconveniente y que no iba a ir ese día, sino que lo haría al día siguiente. Nunca había pasado, sin embargo, él lo pensó de esta manera. El señor Tabucchi iba todos los viernes a lavar, era como que una rutina. Este señor era gente de rutinas, hacía las mismas cosas todo el tiempo y era bastante predecible. La gente lo quería y sabían más o menos dónde lo veían, a qué horas. Entonces, este señor pues, sí le extrañó que Tabucchi-san no fuera a la lavandería. Sin embargo, no fue malo para él, sino que pensó simplemente que no podía ese día. Pero pasaron otros días, o sea, pasó, era viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes, martes, y ya casi se llegaba otra vez el viernes y no iba a Tabucchi-san. Entonces este señor pensó, bueno, ahora sí pasa algo.
y decidió ir con la señora de la fonda. La señora le dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco he visto al señor Tabucci. Yo creo que este señor sí tiene algo, algún problema. No lo he visto en casi 8 días. Entonces será cosa de mejor investigar, ¿no? Y fueron a la casa de Tabucci-san. Fueron y se dieron cuenta que el señor Tabucci no respondía a la puerta, pero que todas sus cosas parecían estar como si el señor estuviera ahí, como si fuera a regresar. Es decir, su auto estaba estacionado, el periódico estaba recogido, no parecía haber nada anormal. Sin embargo, tocaban la puerta y no estaba. Y la señora de la fonda dijo, bueno, a lo mejor fue a ver a su hijo. Obviamente no se llevaría el auto porque iría en tren. Pero tal vez está por allá mirando a su descendiente. Entonces esta mujer le tomó la agenda que el señor Tabucci algún día, o bueno, en algún momento le había dado. Es decir, un día el señor Tabucci estaba comiendo y le dijo, oiga, si algún día me pasa algo, si algún día tengo un problema y usted necesita contactar a mi familia, pues aquí le dejo el teléfono de mi hijo. Entonces, obviamente este señor era precavido en ese aspecto. Y la señora tomó el atrevimiento de llamarle y decirle, oye, tu papá no nos ha contestado, no lo hemos visto en 8 días. La verdad sí estamos un poco preocupados porque el señor no es así. No es una persona de faltar a su rutina de diario. Entonces nos preguntamos si es que este señor está por allá, si está contigo. A lo que este hombre le responde, no, ¿qué cree? Que yo también quise llamarle en la semana y no me contestó. Y no puedo ir por trabajo, pero si usted me hace favor de verificar, pues se lo agradeceré mucho. Por lo cual la señora y el lavandero se tomaron el atrevimiento de llamar a la policía. Y cuando la policía llegó les dijo, bueno, no podemos irrumpir en una casa. Necesitamos el consentimiento de alguien de la familia y si ustedes no son familiares, pues no podemos abrir la puerta, o sea, no podemos llegar y tumbarla. Necesita ser alguien directo que bueno, se haga responsable de los daños que lleguemos a ocasionar por abrir la puerta. Y la mujer le volvió a marcar al hijo de Tabucci. Y se dan cuenta, felinos, que Tabucci-san, cuando la policía abre la puerta y entran a la casa, se dan cuenta que Tabucci estaba muerto, pero no en una posición normal. O sea, cualquiera esperaría que haya tenido un accidente o que le haya ido mal, o no sé, algún paro cardíaco o algo por el estilo. La gente pensaría en eso, pero la verdad es que no. La verdad es que Tabucci-san estaba como si estuviese orando. De hecho, en su recámara tenía un altar abierto y en ese altar, que no era a ningún Buda, estaba adorando a un cuervo. Y parecía estar orándole. Obviamente la gente pensó que eran circunstancias extrañas que él estuviera ahí, ya que el parte médico decía
que el señor había fallecido por causas naturales. Pero ¿quién se muere orando por causas naturales? Te lo creo de un paro cardíaco, te lo creo de alguna falla respiratoria, pero por orar, ¿quién lo haría? ¿Quién fallecería de esta forma? Por lo cual, felinos, estas personas, esta gente, consideraron que Tabuchi había muerto en circunstancias raras, que no era normal la forma en la que este señor había fallecido. Y cuando el hijo llegó a ver a su padre, pues obviamente se lo comentaron, le dijeron, oye, nosotros conocíamos a tu padre, era muy jovial, era juvenil. Entonces, no creemos que haya sido normal su fallecimiento. Sin embargo, el hijo, pues, le hizo caso a la policía que, bueno, dio un parte médico bastante detallado en el cual se decía que por causas naturales había sufrido una falla multiorgánica y que había quedado en esa posición. Por lo cual no hizo mucho caso de lo que las personas le comentaban. Finalmente, felinos, se llegó el día en el que tenían que sepultar a Tabuchi. El señor dejó instrucciones muy claras de cómo y dónde quería ser sepultado. Él quería estar en un cementerio cercano al bosque y él quería que su tumba tuviera 3 lápidas, una central, 2 a los costados, y sobre la tumba central tuviera un cuervo. Obviamente el hijo cumplió todo esto, más aparte pues le añadió un apartado en el cual podía tener la fotografía de su padre, para que, bueno, como él era querido en el pueblo, pues la gente supiera quién estaba sepultado en ese lugar. Entonces se cumplió prácticamente todos los deseos. Sin embargo, cuando un abogado se le acerca al doliente, al joven, le dice, ¿sabes qué? Que tu padre dejó un testamento en el cual hay unas cláusulas que quisiera discutir contigo. Por lo que este chico fue y le dijo, a ver, detállame todo lo que mi padre dijo. Y dentro del testamento le decía que su padre le había dejado esa casa donde él vivió, pero que no podía ni venderla ni hacer nada con esa casa hasta que pasaran 3 años. Y que ese hombre tenía que vivir solo 3 años en esa propiedad, sin niños, sin esposa y básicamente sin salir mucho de la propiedad. Es decir, no tenía permitido viajar más de 3 días. Si cumplía con estos requisitos o con estas condiciones, pues la casa sería completamente suya. Por lo cual el abogado le dijo que por ley él estaba comisionado para verificar que se llevaran a cabo estas condiciones y que comprendía que el joven pues tenía una vida lejos del pueblo y que le permitiría solo salir los sábados, es decir, sábado y domingo, salir el sábado por la mañana y regresar el domingo por la noche para
para que se cumpliera el deseo y la voluntad del señor Tabuchi. Por lo cual fijaron una fecha en la que el joven iría a mudarse, y también fijaron las fechas en las que él podía salir, y también la advertencia de que iría de vez en cuando sin avisar para verlo en casa. Por lo cual, obviamente, todo esto sería durante 3 años. El joven, que ya tenía un hijo y que tenía una esposa, habló con esta y le dijo: oye, es que mi padre me obliga a estar aquí 3 años, me obliga a venir a vivir 3 años a esta casa, entonces no quiere que vivas conmigo, no quiere que mi hijo viva conmigo. Entonces, ¿qué te parece si los fines de semana voy a la casa donde estamos todos, y fines de semana pues los veo a ustedes y al mismo tiempo salgo de aquí unos días? Solo serán 3 años. Después de ese tiempo venderé la casa y con ese dinero, bueno, compraremos otra más grande en Tokio. A lo que la mujer, pues obviamente le convenía, porque era algo costoso. La casa de Tabuchi-san era muy grande, y obviamente un terreno como ese pues valía muchísimo dinero, por lo cual la mujer dijo: vete 3 años, no importa, podemos aguantar, con tal de tener ese dinero que nos serviría mucho mejor para un departamento más grande, una casa en Tokio mucho más grande. Entonces, así acordaron el hecho de que irían, o más bien este hombre iría solo a vivir a ese lugar. Por lo cual se mudó a esa ciudad que se llama Ueda. Y cuando llega, felinos, él esperaba hacer buenos amigos, buenas amistades con la gente local, pero la gente no lo veía de buena manera. Se había corrido el rumor de que este hombre era cruel con el señor Tabuchi, que no lo quería, que no era un buen hijo. Obviamente, felinos, este hombre pues sí tenía un distanciamiento con su padre, pero al mismo tiempo el papá había sido muy estricto cuando era joven. Por eso incluso al hijo de Tabuchi le era sorpresivo el hecho de que este señor fuera amable con los extraños, con gente que no era de su familia. E incluso le daba un poquito de celos de que, güey, tú gastando dinero en gente, es decir, no cocinabas por comprarle comida a la cocinera, no lavabas tu ropa por pagarle al lavandero, y detalles así. Y a tu hijo no le dabas dinero ni para gastar en la escuela, tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y de hecho tenía cierto resentimiento con Tabuchi, porque desde joven, desde que él era niño, este muchacho, Tabuchi no lo apreciaba tanto. Tabuchi parecía querer más a su hermano, es decir, al tío de este joven, que a su propio hijo. Pasaba más tiempo con el hermano, con el tío del muchacho, que con su propio hijo. Y de hecho, muchas veces este joven decía: güey, me sorprende que mi padre me dejara esta casa a mí y no se la diera al hermano, porque el hermano estaba más metido en la familia que el
propio hijo, por lo cual era extraño para él. Pero eso lo llenaba de valor para decir, güey, voy a vivir aquí este tiempo y después me voy a largar y voy a vender todo. Me voy a ir con mi esposa, voy a vender todo lo que tenga que vender. Y ya no voy a recordar este pueblo que tanto me quitó a mi padre. Pasaron unos cuantos días desde que este hombre llegó. Yo creo que ni una semana. Cuando de la nada se escucha la noticia, el rumor de que un niño había desaparecido en el pueblo. Un niño había sido como que raptado. Por lo cual mucha gente dijo, güey, pues el nuevo del pueblo, esto no pasaba nunca y de pronto llega este hombre y desaparece un niño. ¿Qué pasó? Pero solo eran temores infundados, puesto que este joven, pues obviamente acababa de llegar, no conocía ni la ciudad. Y obviamente él no necesitaría de un niño, mucho menos en una zona como esa. Sin embargo, este joven dejó pasar el rumor de que él era un apestado, un agente que había traído una maldición, para dedicarse a lo suyo. Él estaba concentrado en que son 3 años, únicamente ese tiempo, después me voy a ir a la tostada y listo. Sin embargo, también la gente había notado que un cuervo había llegado a la ciudad. Y de repente alguien hace el análisis a tono de broma, pero al mismo tiempo en serio, hablando seriamente, diciendo, ¿ya se dieron cuenta? El señor Tabuchi fallece a los pocos días de que desaparece, es decir, lo encuentran muerto. Ni una semana después, este hombre llega a mudarse a esa casa y ni una semana después desaparece un niño. Para mí que esta familia tiene una maldición. Por lo cual, felinos, este hombre bromeando y al mismo tiempo hablando seriamente, se topó con una respuesta que le heló la sangre. Una persona ahí en el restaurante, en la fondita, dijo, ¿y han pasado ustedes cerca de la tumba de Tabuchi? Porque yo sí. Mi casa queda un poco más allá del bosque. Y para venir aquí al centro del pueblo tengo que pasar por el cementerio. La tumba de Tabuchi me queda de frente. Y adivinen qué. En una de las lápidas que está al costado de la lápida central, apareció la foto o no la foto, sino el rostro de un ángel. Por lo cual la gente se quedó así como de, ¿en serio? Nah. Y el hombre les aseguraba con mucha certeza que había una fotografía, o más bien un relieve de un niño. La gente se quedó como que incrédula porque habían visto la tumba de Tabuchi, fue una persona querida por la comunidad. Muchas personas fueron a su funeral y sabían que la tumba de este señor no tenía figuras, solo el cuervo que estaba en la parte de arriba. Que por cierto, también alguien lo mencionó durante esa charla. Alguien más dijo,
Bueno, lo de los rostros podría ser que el hijo le está poniendo o le está haciendo los grabados a esa tumba. Y no sería nada raro, pero el cuervo que llegó al pueblo. Y es que Japón es un lugar donde hay muchos cuervos, sobre todo por ejemplo en Tokio. Pero en Ueda la cosa cambia, no hay tantos. De hecho era raro verlos ahí. Era como que extraño ver un cuervo en ese lugar. Entonces la gente se quedó así como de, sí es cierto. Algo raro está pasando con la tumba de Tabuchi. Un día, aquel hombre que vivía cerca del cementerio se dio cuenta que la tumba de Tabuchi estaba abierta. Y cuando llegó a la fonda le dijo a la señora, oiga, ¿ya se dio cuenta que la tumba de Tabuchi no está cerrada? La lápida que está abajo o el pedazo este de concreto que debería de tapar la tumba no está en su lugar, está movido. Otra persona dijo, pero eso es una placa de concreto que solo una persona con muchísima fuerza movería. Y de repente alguien dijo, lo extraño no es eso. Yo he estado viendo la tumba de Tabuchi desde hace unos días porque me quedé pensando en la plática que hubo hace un tiempo, en donde alguien mencionó los rostros o el rostro de un niño. ¿Ya se dieron cuenta que en esta ciudad han desaparecido otros 2 niños? Bueno, pues cada vez que desaparecía un niño, yo iba a la tumba de Tabuchi y me daba cuenta que aparecía un rostro nuevo. Entonces aquel hombre dijo, sí es cierto, es verdad, ya no es solo uno, son 3. Hay 3 rostros ahí. A todos se les estaba helando la sangre. Algo raro estaba pasando en la tumba de Tabuchi. Y el hijo, pues no todos lo veían. Estaba muy encerrado, muy hermético, casi no salía. Lo veían salir de compras, lo veían salir a la tienda, de repente a correr por las mañanas, pero casi no saludaba, casi no hablaba con nadie. Alguien dijo, este güey sí tiene una maldición. ¿No será él responsable de la desaparición de aquellas personitas? Justo estaban analizando la forma en la que podían averiguar si este hombre estaba involucrado o no, cuando alguien entra a la fonda con un rostro lleno de terror, diciendo, señores, algo acaba de suceder hace menos de una hora. Una mujer que iba caminando dijo que un cuervo le arrebató a su hijo, a su bebé. Ella iba por el parque, un cuervo la picó, ella soltó a su bebé sin querer y el cuervo se lo llevó. En ese momento todos pensaron que el hijo de Tabuchi estaba muy metido. Más aún se les heló la sangre porque un cuervo comenzó a cantar en el tejado de aquella casa, de la casa de Tabuchi. Todos fueron a ver
la casa de este hombre, le fueron a tocar la puerta. Y este hombre salió con un rostro pálido, con un rostro desencajado, dormido, preguntando: ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Un sismo? ¿Un tsunami? ¿Qué pasa? La gente le preguntó: ¿dónde estabas? Y él dijo: bueno, pues estaba durmiendo. Yo trabajo en casa. Yo recibo por paquetería el trabajo que tengo que hacer y pues me concentro mucho en este lugar. Estaba durmiendo, no sé qué pasó. ¿De qué niño hablan o qué? La gente lo miró extraño, pero tampoco tenían pruebas de que él hubiera sido, de que él hubiera estado afuera. No tenían ninguna prueba, no tenían absolutamente nada para decir que pasaba algo. No había ninguna prueba de ello. Finalmente todos se organizaron para vigilar a este hombre, pero cuando estaban planeándolo, alguien dijo: güey, ¿y si vamos a la tumba de Tabuchi? Acaba de desaparecer un niño, dicen que hace una hora que se lo llevó un cuervo. La multitud, que bueno, no era tan grande, eran como 10 o 15 personas, caminaron hasta el cementerio simplemente para darse cuenta que la tumba de Tabuchi ya tenía un rostro nuevo. Pero si acabamos de ver al hombre, ¿cómo puede ser que haya un rostro? Otra persona dijo: yo acabo de pasar, había 3. Cuando venía para acá había 3. Este hombre no pudo haberlo colocado. El otro hombre dijo: miren la tumba, está sellada de nuevo. Cuando pasé estaba abierta y ahora véanla, está cerrada. La gente empezó a llamar a otros. Algo raro estaba pasando. No se trataba de una maldición, se trataba de algo peor. Y estaba sucediendo en su pueblo. La voz se corrió por todos lados y de pronto las 10, 15 personas que había empezaron a ser 20, empezaron a ser 30, empezaron a ser 100. Se estaba juntando prácticamente el poblado entero. Y al hijo de Tabuchi lo querían linchar, querían saber qué estaba pasando. Este joven dijo: ¿qué quieren que les diga? Yo estaba durmiendo, yo no sé qué pasa, díganme. Alguien con enojo le dijo: agarren a este estúpido, vamos a registrar la casa, tal vez los niños estén adentro. Se metieron a la fuerza. El hombre llamó a la policía: se están metiendo a mi casa. Y cuando la policía llegó, se dio cuenta de que una multitud estaba amarrándolo. Una multitud estaba enloquecida y lo tenía prácticamente secuestrado, a punto de lincharlo. Finalmente las autoridades intervinieron, soltaron al hombre, no hubo ningún niño ahí dentro. Algunos pensaron: a lo mejor estamos haciendo el ridículo, psicosis colectiva, histeria. Yo creo que la estamos regando horrible
que pues no hay nada aquí. Estamos alucinando, tal vez aquellos niños desaparecieron sin querer o en otras circunstancias o nada tiene que ver. No tenemos ninguna prueba. Y de hecho la policía les dijo, güey, no hay ninguna prueba para acusar a este hombre. ¿De qué lo acusan? En ese momento iba llegando el verificador, el abogado que tenía que verificar que él estuviera en esa casa. Y él con documento en mano, con el registro en mano de las firmas de este señor, podía verificar en efecto que él no había salido del pueblo, que llevaba prácticamente ahí sin ir a visitar a su familia siquiera. Entonces no había por qué dudar de él. La multitud se fue, lo dejó abandonado, lo dejó ahí tirado, ni siquiera el disculpe usted. Lo dejaron ahí. Y aquel hombre simplemente dijo, ay papá, ¿qué has hecho? Y decidido a incluso perder la casa, empezó a hacer sus maletas. Empezó a empacar para irse. Pero mientras juntaba sus cosas, un cuervo se paró en la ventana y le habló y le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y solo se la pasaba repitiendo eso, no lo hagas, no lo hagas. El tipo, asustado de que un cuervo hablase, pues quiso salir corriendo, pero al bajar las escaleras se tropezó y fue a dar hasta el fondo de la sala, en donde al chocar con la pared, sin querer abrió un pequeño compartimento que estaba oculto. En ese compartimento había un pequeño altar con un cuervo en lugar de un Buda o de un santo. Había un cuervo y había una nota que decía, hijo mío, para yo proteger a tu hijo he tenido que aceptar un trabajo muy poco ético. Tengo que recolectar las almas de 4 ángeles para poder salvar el alma de mi nieto. Y al mismo tiempo, con esos 4 ángeles, poderle dar vida a todo este pueblo. El día que estos ángeles se borren de mi tumba, este pueblo perecerá y desaparecerá. Por lo cual, ahora que yo he fallecido, te tocará a ti. Te tocará vivir en esta casa y te tocará cuidar de que jamás desaparezca. En algún momento tu hijo tendrá un hijo al cual deberás proteger, porque su alma está condenada. Y tendrás que llevarte las almas de 4 ángeles para que pueda salvarse y para que el pueblo siga existiendo. La ciudad sigue en pie desde hace siglos. No le ha pasado nada a la ciudad. Está en el folclore de la ciudad el que esta historia permanezca.
De la casa y la tumba de Tabuchi no se sabe absolutamente nada, no se sabe dónde está ubicada. El nuevo cementerio está alejado de los bosques. El viejo cementerio no está ya no aparece. Se tiraron todas las lápidas y ya ni siquiera aparece dentro de los buscadores de la red. Es decir, ya no aparece en Google Maps, ni en Waze, ni nada por el estilo. Como si alguien lo hubiera querido borrar de la existencia. Por lo cual se cree que el hijo de Tabuchi está oculto y que está esperando el día en el que él fallezca para que la tumba vuelva a quedar sin ángeles y tenga que llenarse de nuevo. Y bueno, felinas y felinos, si te ha gustado esta historia, por favor deja tu pulgarcito arriba, que es lo que me indica que yo debo de traer más este tipo de historias. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que sepas cuando esté subiendo un video de este tipo, del trailercito del horror. Y pues bueno, suscríbete querido felino para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Mátane.